Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con todos ustedes en un programa especial, su podcast favorito, Citadinos MX. Esta vez vamos a grabar otra de nuestras entrevistas especiales, que es a un citadino, y en este caso es una citadina psicóloga. Esta noche vamos a estar entrevistando a esta citadina, pero tenemos que presentar quiénes van a estar en la mesa, y esta noche está con nosotros Alan. ¿Qué tal? Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días. Pues disfrutando el momento, ya saben. Muy feliz de estar con ustedes. Y sí, es verdad, hoy estamos de manteles largos, así que esta va a ser una emisión muy especial. Acompáñense, quédense con nosotros y pues disfrútenlo. Gracias, Alan. Y también nos acompaña Jorgito. Jorgito, hola, ¿qué onda? buenas noches, buenos días, ¿cómo están todos? Y pues adelante, ¿no? Y pues yo, Alejandro, espero que les guste esta entrevista a todos ustedes. Ojalá pueda ayudarle a quitarle la duda a alguien. Y si es así, pues que pasen y corran la voz a nuestras redes sociales, Citadinos MX, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Estamos grabando la entrevista. Qué miedo, ¿no? Sí. Y empecemos con la entrevista a la citadina de esta vez. Hola, dinos tu nombre. Hola, me llamo Anelis Martínez García. ¿Y esta citadina qué estudió? Yo estudié psicología. ¿En dónde? En la UNAM, en CEU. Otro caso de eso. Sí, orgullosamente UNAM. ¿Y cuál fue tu carrera que escogiste en general? ¿Fue o cómo sale el título? O eso? Es licenciado en psicología. Pero al final de la carrera pues te dividen en áreas, entonces ya te puedes ir especializando en alguna de las áreas, pero en realidad tu título sale como licenciado en psicología. ¿Cuánto tiempo estudiaste? Estudié 4 años, pero en mi caso hice una especialidad. ¿Y nunca reprobaste? No, nunca reprobé. Nada más pasó 4 años. ¿Vimos la ñoñez que traía? Sí. Porque... Cuéntale, estamos bien informados, ¿eh? Sí, entonces, porque me stalkearon. Ya me tienen investigada. Estamos bien preparados para esta entrevista, entonces... Qué miedo. Pues, vimos que ñoñaste mucho y que sacaste... No, tus menciones honoríficas, realmente. Honorífica. Sí. O sea, ¿eso cuánto de promedio es? 10. Es por arriba del 9 y también toman en cuenta la manera en la que te titulas. Ajá. La calidad de la tesis que presentas. ¿Y cuál presentaste con las de Peña Nieto? Algo similar. La sacó igual. La verdad. No, universidad. Para nada. Fue un estudio de título? caso. Estuve trabajando con un niño durante un tiempo en un proceso terapéutico y entonces reporté los avances y los resultados de ese caso. Órale. Genial. Órale, Muy bien. Qué padre. Ajá. Y después terminaste tu carrera y ¿qué seguiste estudiando? Bueno, lo que pasa es que la carrera se vinculó con la especialización, que fue un programa de especialización. Entonces, en realidad de la licenciatura yo me titulé por estudios de posgrado, esa es la modalidad de titulación, y después ya el posgrado me titulé con la tesis y fue donde obtuve la mención honorífica. ¿Tu posgrado de qué es? Especialización en intervención clínica en niños y adolescentes. Oye, ¿y por qué agarras niños? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te quisiste especializar? ¿Por qué te quisiste especializar en los niños? Pues en realidad me desvié en la carrera porque yo llevaba otra idea, ¿no? A mí me gustaba mucho como esta parte de trabajar con las personas que cometían algún delito, ya saben, como algo como muy criminal. Sí, por eso es que coincidimos en algún momento de la vida. Y o parte de las neurociencias, me gustaba mucho esa rama de la psicología, pero la verdad es que ya en el camino, cuando vas conociendo las materias y demás, me llamó mucho la atención el trabajar con niños, como el desarrollo infantil desde la concepción hasta pues todas las etapas que van teniendo, ¿no? Cómo es que se va desarrollando el pensamiento, las emociones, pues todos los procesos que se conocen. Entonces, o sea que, a partir de eso me llamó mucho la atención. A partir del primer momento en que el niño nace, lo mejor sería que la gente acudiera con alguien como tú. Pues más bien sería importante que todos acudieran en algún momento al psicólogo, ¿no? O sea, para que cuando tengas un hijo estés preparado psicológicamente y seas una persona seas una persona emocionalmente disponible, ¿no? Que le pueda dar lo mejor a ese niño. Porque a veces ni siquiera somos conscientes de... ¿Y cómo te das cuenta o cómo te preparas a un niño para ir a un psicólogo? O sea, ¿cuál es el primer paso que tienes que dar? Pues, ¿los papás tienen que dar algún paso para...? O sea, tienen que ver algo o un signo de alarma. Sí, exacto. Pues es que, digo, los papás pueden observar muchísimos signos, ¿no? Los cambios de conducta en los niños. ¿Un top 5? ¿Un top 5? Ajá. Pues obviamente que
tengan muchos problemas de conducta en casa, en la escuela, con los amigos, o sea, que sea como un panorama que se repite en diferentes escenarios, ¿no? Creo que está hablando de mí, ¿no? Ajá, que estos problemas ya comiencen a afectar diferentes áreas de la vida del niño, ¿no? O sea, ya no solo como la familiar, sino la escolar, o que ya no esté aprendiendo tan bien, por ejemplo, que empiecen a tener cambios en cuanto a los hábitos. También en los niños eso es muy importante. O sea, en los niños hay hábitos. Cambian sus hábitos de dormir, ¿no? O duermen más o duermen menos, o están muy irritables, o están muy agresivos, por ejemplo, o en cuestión de comida, comen más o comen menos, ¿no? Y perdón, creo que lo que está viviendo ahorita con el COVID está reventando todo eso, ¿verdad? Sí, está afectando muchísimo, mucho, sí, mucha, demasiada. Y tocando el punto de ámbito laboral, a todas las personas que quieren estudiar algo así o se quieren enfocar algo así, ¿cómo ves el plan de trabajo? ¿Cómo puedes llegar ahí? ¿Hay formas fáciles de llegar a pedir trabajo? ¿Te tienes que desarrollar por tu parte o qué onda ahí en lo laboral? Pues como les comentaba, hay diferentes áreas dentro de la psicología, ¿no? Dentro de las áreas pues mejor pagadas en psicología es el área laboral. Hay más chamba, hay más vacantes, está mejor pagado, alcanzas como puestos más altos, exacto. Pero pues en realidad en todas las áreas hay trabajo. El punto es como también irle buscando e irte acomodando dentro del campo laboral, ¿no? Sí, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Ahí al psicólogo. Exacto. No, y además, por ejemplo, también tienes que ser muy flexible. Por ejemplo, ahorita en cuestión de la pandemia, o sea, sí hemos tenido que adaptar a trabajar en línea, ¿no? Y en mi caso ha sido todavía más rudo porque es trabajar con niños, o sea, yo me especialicé en niños, entonces ya estás acostumbrado a estar en un espacio, en un consultorio donde tienes los juguetes, los títeres, la plastilina, sí, o sea, un poco más de control. Nos las pasamos jugando, o sea, realmente es una terapia de juego con los niños, entonces cuando llega esto de la pandemia y te dicen, bueno, ahora tienes que trabajar en línea con ellos, es como de, oye, pero pues estamos acostumbrados a estar ahí, exacto, en la interacción siempre, porque además el juego es la manera en la que los niños van expresando todo. Entonces sí ha sido difícil, porque además tampoco han tenido los niños como ese espacio de privacidad terapéutico que necesitan, ¿no? De hecho, no es normal, ¿no? Ver así un lugar donde te puedas llevar al niño y que lo puedan atender ahí, donde haya un espacio para jugar. Yo por lo regular nunca lo ves, ¿no? Nunca lo ves publicado, nunca lo ves anunciado. Tal vez no es una opción que te dan siempre todos los maestros sí, porque el primer contacto podría ser en la escuela, ¿no? Y nunca hay esa parte nunca te dan esa escuela, recomendación, ¿no? O sea, una extensión, puedes pasar aquí o puedes llamar a eso, ¿no? Pues tal vez podría ser como la labor de las orientadoras educativas, ¿no? O sea, creo que va por ahí. Lo que yo te iba a preguntar y me llama mucho la atención es ¿en qué momento buscas ese instante para comunicarte con el niño, ¿no? ¿Cuál es el momento más propicio para que empiece a tomar terapia? ¿Qué edad? ¿Qué edad o en qué instante de su vida? Pues es que depende del problema por el que el niño llegue a la terapia. O sea, puede un niño llegar desde los 2 años, el año y medio, porque empieza a tener, no sé, como algún problema en cuanto al desarrollo, en cuanto al vínculo con los papás, un problema de ansiedad, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en estos casos donde los niños están muy pequeños, trabajar junto con los papás, ¿no? Para que los papás puedan ir modificando pues los hábitos del niño o la manera en la que se relacionan con él y los vamos como coachando, por así decirlo, ¿no? Los observamos en terapia, jugamos con ellos, les damos algunas estrategias de lo que pueden hacer, de lo que no deben hacer e incluso trabajar con los papás en las sesiones, o sea, sí hacer una intervención psicológica con los papás, sí, claro. Hacerles ver, por ejemplo, no sé, esto es ansiedad tuya, ¿no? Esta ansiedad sí se ve reflejado también exacto, se ve reflejado en el niño. Ese punto justamente quería ansiedad. llegar. Me pones de nervios, güey. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Realmente los niños son el reflejo como de los adultos con los que conviven. Entonces, realmente como tú lo dijiste, en cualquier instante es importante que cualquier persona pues tome una terapia para que pues tenga como esa expresión de su personalidad realmente. Pero además de eso también poder educar a los niños pues de una forma, pues, ¿cómo podría decirlo? Más completa, ¿no? Pues sí, tal vez mejor preparado, ponerle atención ¿no? a todo, ¿no? No nada más es sentarlo, aprende, acuérdate. Y por ejemplo, en estos casos, ¿cómo trabajas con los papás? ¿Qué les dices? ¿O cuál es la labor en ese proceso? Pues
se tiene que comenzar a hacer una evaluación, ¿no? Para ver cómo está la relación entre los padres y el niño. Se hace una entrevista muy profunda de cómo están llevando a cabo la crianza, cómo se vinculan con ellos, qué tan disponibles emocionalmente están, ¿no? O sea, no solo se trata como de darles cosas materiales a los chicos, sino también de estar emocionalmente con ellos, de acompañarlos, de qué tan capaces se sienten los papás de irlos educando emocionalmente, ¿no? Con esta inteligencia emocional, porque a veces ni siquiera nosotros como adultos somos capaces de reconocer las emociones, de expresarlas adecuadamente, y bueno, todo eso va afectando a los niños poco a poco. Cañón. Y ahora con esta pandemia, ¿tú qué has visto de los niños? O sea, ¿cómo han cambiado en el sentido de interactuar entre ellos mismos, entre sus compañeros, entre la familia, todo esto? O sea, ¿tú crees que sí les afecte mucho al regresar? Que sea así al regresar y al que cambie algo en este modo de educación también. Definitivamente, o sea, creo que, o sea, los niños sí ya son nativos digitales, ¿sabes? O sea, ya nacieron rodeados de la tecnología, saben cómo manejar una computadora, cómo conectarse a las plataformas, cómo mover el teléfono, lo saben, pero también con los niños con los que trabajo ya muchos me dicen que ya están cansados, o sea, que ya extrañan regresar a la escuela, jugar, que correr. Ya extrañan correr, estar con sus amigos, la interacción como más cercana con los profesores y demás, pero también he visto que los niños más pequeños, o sea, estoy hablando de niños como de por debajo de los 4 años, 5 años, están desarrollando mucha ansiedad social, ¿sabes? O sea, ya como el exponerse a otros niños, a otras personas, miedo, ¿no? Comienzan como a generar como un poco de distanciamiento, sí. Y sobre todo si los papás tampoco están manejando muy bien el tema de la pandemia, ¿sabes? O sea, que también tengan mucha ansiedad por salir, por relacionarse con las personas, los niños ya también están experimentando este miedo. Entonces hay que ser pues muy cuidadosos, encontrar como ese balance, ¿no? Entre sí tienes que tomar los cuidados necesarios, mantener la distancia, todo lo de lavado de manos, ¿no? Pero también hay que encontrar ese equilibrio para que los niños puedan seguirse relacionando, tengan esa interacción, porque al final son etapas críticas del desarrollo en donde, pues sí, se va a ver afectado a alguna parte del desarrollo social, ¿no? No es que no haya para atrás, supuesto, ¿no? Pero ahorita va a estar difícil el regreso entonces de estos niños, ¿no? Exacto. Y más los pequeños, ¿no? Okay. Oye, otra pregunta. Sabemos que la salud no tiene precio, pero un tipo de acercamiento a profesionales como tú, no voy a preguntar el precio, pero es algo caro, accesible, ¿no? Porque pues también está esa duda, ¿no? Porque uno piensa, ir al psicólogo, pum, me van a robar tanto. No, te va a salir caro, ¿no? A lo mejor caro, ir y ser repetitivo en esas situaciones, porque sabes que un tratamiento así no lo deberías de dejar nunca, pero es caro o llevar esas situaciones, se puede llegar a entrar a algún acuerdo, decirles alguna forma de pago, no sé, o sea, luego la gente tiene esa duda. Pues hay de todo un poco, ¿no? O sea, también depende como a qué lugar llegues a pedir ayuda, porque en el caso de niños hay muchas instituciones que sí cuentan con psicólogos que trabajan con ellos. ¿Tú estabas en una? Yo estoy trabajando actualmente en una institución de asistencia privada y ahí realmente el costo de las sesiones es muy bajo, pero ya si lo ves de manera particular, pues obviamente este costo se eleva, entonces pues hay para todo un poco, pero pues sí, tomar en cuenta que estás trabajando con un especialista, ¿no? O sea, no solo se especializó en psicología, sino también ya se especializó más. Ajá, exacto, se especializa en niños entonces, y adolescentes. En niños y adolescentes. Okay. O sea que sí es una buena opción. Hay formas de acercarse, ¿no? Hay que ver en internet, ¿no? O buscar la asistencia. Sí, exacto. Algo así para llegar a esa opción. Puedes encontrar de todo, ¿no? O sea, desde instituciones que cobran al mes hasta personas que cobran por sesión. Y ahora para los chavos que quieren o buscan estudiar algo como lo tuyo, ¿qué opinión o qué les darías o qué onda? ¿Qué les recomiendas hacer? Sí, ¿no? O sea, porque sí está padre, qué bueno que está súper preparada, pero seguramente es un pedo, tú ¿no? ya dejaste unos granitos creciendo. Ya publicaste 2 libros. Ya, están 2 libros publicados y vienen otros, hay 2 en formato digital y vienen otros 2 en formato digital próximamente. Wow. Eso es a lo que puede llegar a alguien que estudia algo como tú. O sea, llegar a hacer ese desarrollo científico y tal vez no dejarlo como algún estudio como tal, ¿no? Pero sí una ayuda, una guía, un libro, ¿no? Que te va a poder llevar también a algún mismo resultado, yo creo eso. ¿Esos libros a quién van? ¿O por qué los hiciste? ¿O qué te llevó a hacerlos? Pues
fueron muchas circunstancias, ¿no? Las que dieron como resultado los libros, pero bueno, los libros están dirigidos a niños a partir de los 7 años, son cuentos. Los 2 libros que están publicados, uno de ellos se llama Las aventuras de Hershey y va a aparecer en la portada del libro, sí, exacto. Fíjense. Este libro es como una pequeña novela, porque es una sola historia, son varios capítulos y cada capítulo aborda un valor diferente. Como La Rosa de Guadalupe. Haz de cuenta. Pero inteligente. Sí, pero en versión inteligente. No, la verdad es que tiene muchísimo mejor calidad. Versión pro, exacto. Lo pro y tiene un es objetivo, chingón, ¿no? Y está basado en evidencias científicas. Ajá. Okay. Sí, ese es el punto, ¿no? O sea, sí. porque a eso lo que iba con los estudiantes y los que quieren estudiar, porque a uno a veces cree que va a terminar en la parte como de contrataciones, o que su deseo era hacer un libro y no tiene la forma de cómo llegar a ese punto, o sea, esa parte también se puede hacer, ¿no? Como una persona que quiere estudiar eso. ¿Y qué tan difícil fue publicar llegar un libro? a eso. Pues te digo que fueron muchas circunstancias. La verdad es que yo siempre me gustó escribir, desde la carrera, desde la prepa me gustaba escribir y lo hacía para mí. Pero justo en mi tesis, de titulación, escribí un cuento para el niño del caso. Entonces ese cuento nos ayudó a trabajar varias situaciones dentro de la terapia y entonces pues fue cuando me di cuenta que realmente ya no necesitaba como apoyarme siempre de otros libros o de otros cuentos para trabajarlos con los niños, sino que yo misma podía como irlo adaptando al caso que tenía frente a mí, ¿no? O sea, ya tomando como en cuenta las características del niño, de la familia, el objetivo que teníamos que trabajar. Entonces, eso fue algo que me ayudó y lo seguí haciendo. ¿Cuánto tiempo tardaste, perdón? ¿Para qué? Para llegar, o sea, de ese día que hiciste la entrevista y el cuento con el niño, a publicar el libro. Pues el libro, largo. Sí, fue un proceso largo. El libro se publicó el año pasado, en 2019. Yo me titulé en 2012, o sea, no fue como... Sí, fue bastante tiempo. Okay. Sí, y durante ese tiempo pues sí seguí escribiendo y trabajándolo para mí y para mis pacientes, ¿no? Oye. Órale. Wow. Por ejemplo, yo me voy a regresar un poco, pero va con esto, ¿no? Las personas que quieren estudiar, ¿realmente cómo fue que te diste cuenta de que querías estudiar psicología? ¿Qué show con eso? Oye, esa es una pregunta un poco complicada. Pues la verdad es que siempre la mente humana me pareció muy interesante, mucho, desde que era muy pequeña. O sea, yo creo que como la primer noción que tuve fue como 5º o 6º de primaria, así como de que la mente funcionaba de alguna manera extraña que yo no conocía. Entonces a engañar a tus compañeros, ¿no? me llamaba mucho la atención. Aprovechaba de eso, ¿no? Les escondían las cosas. Me llamaba mucho la atención y también pues conocer como los pensamientos de las personas. Es extraño, pero sí, o sea, yo iba en la calle y yo decía, es que esa persona va pensando algo, no sé qué, pero lo va pensando. Entonces, eso sí lo tengo muy consciente. Y ya en la secundaria, donde yo estaba, había una psicóloga que en algún momento nos dio como alguna clase de inteligencia emocional y me llamó también mucho la atención. Y entonces dije, creo que por ahí va, ¿no? O sea, esto me está agradando, claro, me gusta. Y pues me fui encaminando. Ya cuando me tocó tomar la decisión de qué estudiar en la vida, por un momento pensé en estudiar medicina, pero yo sabía que si estudiaba medicina iba a ser para estudiar psiquiatría o neurología o algo así, o sea, algo relacionado con el cerebro, ¿no? Y la mente. Pero pues al final me decidí por psicología porque creo que es una carrera pues que te permite dedicarte a muchas cosas, ¿no? Hacer muchas cosas, que tiene como esa flexibilidad que tal vez la medicina no tiene, que es un poquito más rígido y que al final te permite estar mucho en contacto, como un poco más cercano, yo así lo siento, con las personas, ¿no? Como vincularte de una manera más estrecha con las personas. Entonces, pues al final esa fue mi decisión y no me equivoqué, me gusta mucho. Órale, ¿no? Sí, y además estaba más cerca de las islas, ¿no? Sí, exacto, me quedaban así enfrentito de las islas. ¿Y cómo quitar este estigma a los psicólogos? Que el miedo, ¿no? De pues las no sé personas si sea a ir. miedo o eso de que te digan así de, no, pues es que voy al psicólogo, seguramente está loco, ¿no? Porque eso es lo que piensan las demás personas cuando alguien asiste al psicólogo, ¿no? O sea, ¿cómo quitarte ese miedo y ese que dirán de ti
las demás personas, ¿no? ¿Qué qué le dirías a esas personas? Vayan al psicólogo. Sí, comienza a ir al psicólogo, por favor, para que no tengas estos, y va a la derecha. Después vienes a preguntarme de nuevo. No, pues en realidad ir al psicólogo implica conocerse más, ¿no? Implica conocer tus emociones, implica conocer tus pensamientos, por qué actúas de la manera en la que lo haces, y todo esto pues para alcanzar un bienestar emocional. O sea, al final es como ir al gimnasio, o sea, te estás ejercitando constantemente y ves los resultados, ves que tu cuerpo se siente mejor, que tienes más fuerza. Lo mismo pasa, o sea, lo mismo pasa con las emociones. Entonces, pues no, es más bien como esta concepción de salud de enfermedad que se tenía muy al inicio, pero que pues estamos tratando de dejar atrás, ¿no? Porque no se trata de eso. Sí, porque ya se están abriendo más, ¿no? O sea, ya es como de, sí, ya voy al psicólogo, ¿no? Bueno, claro, ya lo dicen más. Pues sí. Antes lo tenías como atrapado, ¿no? O sea, no decías nadie de que pues yo voy al psicólogo, ¿no? Ajá. Que sí, ves que sí tienes que ir. Sí, tenemos que ir. Tenemos. Yo, por ejemplo, sí he ido y sí me ha gustado las veces que he tomado mi terapia. ¿Y por qué dejaste de ir? Por problemas mentales. Sí, amigo, ¿por qué dejaste de ir? No. Ah, no. Es el detalle. Realmente yo creo que no he terminado porque es un proceso muy largo en el que te conoces. Y justamente por eso que te preguntaba, ¿en qué instante comienzas tú, por ejemplo, a darle terapia a una persona, ¿sabes? Porque creo que también hay que encontrar los momentos adecuados, no le puedes decir lo mismo. Sí, ya tocando el fondo totalmente, claro, cuando vas cayendo. Pero algo que me llama mucho la atención es que, bueno, yo soy de la idea, o creo, que no es necesario tal vez tener un problema para acercarse, ¿no? O sea, tú lo mencionaste como hace un momento de, pues, tal vez un niño de 2 años, 3 años que ha tenido un problema, pues se atiende. Pero también está esa parte de prevención, ¿no? Y de tratar la mente, pues, simplemente como es, conocerte. Y por eso es que fue mi pregunta, ¿en qué instante puedes acercarte a una persona, desde qué momento, para que empiece a conocer como esta parte de sí? Y que así está el psicólogo, ¿no? Pues está chido, tú también deberías de ir. Sí. Y yo creo que también nunca terminas, ¿no? O sea, realmente nunca es así de, ya me gradué del psicólogo. Así como ¿cómo te da de alta? No, eso es lo que iba a preguntar, ¿cómo es que ya te da de alta el psicólogo en este caso, no? Pues porque has alcanzado como cierto bienestar emocional, un equilibrio, un balance, se alcanzaron los objetivos terapéuticos de ese momento, ¿no? Pero, o sea, somos personas que estamos en constante cambio y en algún momento puede ser que lo tengas que retomar, pero no quiere decir que tengas que estar en el hoyo, simplemente vas, resuelves como algo importante que necesites, que lo platiques o que te tenga ahí como muy confundido y entonces ya, o sea, solo son unas sesiones más, pero ya hay un conocimiento previo de ti, ¿no? Ya sabes cómo te manejas y entonces resuelves temas muy puntuales. En el caso de los adultos, en el caso de los niños, pues es cuando los papás detectan algún problema, cuando la escuela les dice, no, ya el niño está teniendo un comportamiento que no es adecuado, entonces llévenlo a ver qué es lo que está sucediendo. Exacto, pero pues la verdad es que también en el caso de los niños hay que hacer muy conscientes a los papás, ¿no? De que es reflejo de lo que está ocurriendo en otro lugar. Regularmente es mucha responsabilidad de los adultos alrededor del niño. Pregunta. Que terminan pagando los niños, ¿no? ¿Y si el niño es sordo? ¿Qué pasa? ¿Los puedes atender tú? ¿No? ¿Quién los ve? ¿Cómo lo haces? Yo no, porque no sé lengua de señas mexicana, ¿no? O sea, conozco como las cosas básicas, pero no la conozco. ¿Y hay forma de ayudar a esas personas? Sí, porque hay personas que son intérpretes, entonces en ese caso ya no solo haces la vinculación con el niño, sino haces la vinculación con el intérprete, ¿no? Claro. O incluso yo conozco colegas, psicólogos que sí saben lengua de señas mexicanas y se dedican a trabajar con comunidad sorda. Sí, porque hay niños especiales, ¿no? O casos especiales, sí, no sé cómo se le diga. ¿No? ¿Cómo te comunicas con ellos? Sí. Porque ese es el vínculo, claro, ¿no? Más fuerte, la comunicación, ¿no? Sí, entre tú o el especialista y el niño, ¿no? Sí. Y además entonces, ese brecho, de repente sí te quedas así, ¿no? Yo me quedé así, oye, si no habla o no escucha, ¿no? Está raro eso. Sí, pero además realmente la relación más importante en mi caso es con el niño, ¿no? Va a sonar feo, pero así es. O sea, yo cuando llego me presento primero con el niño y después con los papás, porque mi paciente, la persona con la que yo voy a trabajar es el niño, entonces es quien a mí me interesa. Te tienes que ganar la confianza de él, exacto, ¿no? Ajá, en este caso es
a través de los juegos, dices, ¿verdad? Ajá. Que tomas la terapia. Sí. Órale. Y la verdad es que, por ejemplo, en la clínica infantil, a mí por eso me parece un poco más complejo, ¿no? Todavía que trabajar con adultos, porque aquí con los niños te tienes que ganar al niño y a los papás, o sea, no puedes hacer nada si los papás no están contigo. Y en el caso de los adultos llega tu paciente y entonces solo haces el vínculo con ese adulto que llega, ¿no? Y a veces ya llega siendo consciente de qué es lo que sucede y en el caso de los niños no. O sea, te dicen, es que no sé por qué vengo, ¿no? Oye, ¿tú por qué crees que estás aquí? Pues a mí me dijeron que iba a venir al doctor, ¿no? O sea, a veces ni siquiera les están diciendo que van a ir con un psicólogo o qué hace un psicólogo, entonces tienes que empezar desde cero, explicándoles todo y ayudándoles a reconocer por qué están ahí. Y ahora, ¿qué viene para la psicología y las personas especializadas como tú? ¿Hay apoyo del gobierno? ¿Está suelto toda esa investigación? ¿No hay forma de desarrollarse? Si hay forma de desarrollarse, ¿qué pasa a un futuro medio? Yo creo que tenemos que depender de nosotros mismos en Sí, este ya no momento. hay nada, ¿no? Pues es que creo que la situación actual está igual para todos, ¿no? O sea, no hay como mucho apoyo, no importa a qué te dediques o qué hagas. Entonces, realmente si quieres sobresalir, si quieres estar en el campo laboral, tienes que ser muy flexible, tienes que ser muy creativo, tienes que adaptarte a las situaciones, y pues eso. Cursos. Actualizarte constantemente. No, yo creo que es igual, ¿no? Sí. Igual con un médico, estar estudiando cursos. ¿Y para ti qué sigue? Para mí, pues bueno, a mí la verdad es que me gustaría seguir escribiendo libros, me gustaría seguir con los cuentos. De repente tengo ahí unos videos en mi página de Facebook de... ¿Cuál es tu Facebook? Infantil Espacio Mente. Órale. También va a aparecer allá abajo. Genial. Sí. Síganlo, Sí. amigos, búsquenlo, toda la Es un información. espacio donde los papás pueden encontrar consejos sobre crianza positiva. Pues sí, Ok. es que nadie te enseña cómo ser papá realmente. Está ¿o canico, sí? ¿no? Ser papá. Sí, sí está Sí. difícil. Tú que lo y ves más dices, actualmente. ¿paso Sí, o sí te vas a echar una bronquilla así? En este momento paso Pasas. todo. Exacto, sí. En este paso. momento. Para mí es el Ahorita, mejor, ahorita. el mejor anticonceptivo. Toma, condones. Sí, Tomen. en este momento paso, pero la verdad es que sí me gusta mucho trabajar con los niños, entonces sí en algún momento espero tener hijos. Claro, es que aparte también es eso, ¿no? Ella, por ejemplo, tiene pues la facilidad de llevarse chido con los niños. Pero ¿qué pasa con las personas que A ti realmente llegan y te no, güey? patean. Sí, lo Ah. aventaban sus papás. Fíjate güey. que nos damos, la verdad, ¿eh? O sea, güey, la neta, yo no me voy a dejar. No, la verdad es que sí, o sea, yo con mis sobrinos me llevo muy chido, pero es eso, o sea, como que yo sí tengo también la facilidad de llevarme chido con los morros y siempre es como estar cagados de la risa. Pero imagino las personas que también conviven con niños y que no tienen esa facilidad o ese don, no sé cómo llamarlo, pero pues no se pueden comunicar con ellos, o sea, no les da risa, les cae mal, hacen berrinche, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo te comunicas con ellos para Está que canijo, ¿no? entiendan el mensaje? Es que ¿no? también sabes que yo he visto que los papás ya son un poco más, bueno, menos tolerantes. Y es así como de, ay, sí, entretenme. Y te dan el celular al niño y el niño se pierde en el celular. Y no convive con la familia, no convive con los papás. Los papás no juegan con los niños. O sea, yo creo que ahí es un círculo muy vicioso que tienen los papás. De, mira, el niño está entretenido y que con eso es suficiente. Pero yo creo que no. O sea, los niños también por eso se vuelven huraños, se vuelven... Pues sí. O sea, los niños no quieren que los toquen Bien- o que agarren sus Bien cosas, ¿no? payasos, Sí. güey. Sí, me caen, Sí, es muy me caen difícil mal, eso, güey. ¿no? Sí. Compartido, ¿no? ¿Era uno más compartido? ¿O Pues, era uno más pobre? Y No sé, tenía ¿tú qué un balón? opinas? A ver. Pues es que el proceso de socialización era, o sea, Distinto. ahí estaba, ¿no? Exacto, era diferente. Y también depende mucho como de las necesidades de los papás, porque al final también si estás trabajando un montón de tiempo y tienes que estar conectado, por ejemplo, ahorita a la computadora, pues sí, lo mejor es darle la tablet a los niños. Sí, claro. Pero entonces ya no estás estimulando esa parte social, ¿no? Y ya no estás marcando esos límites y los niños, pues justo no comienzan a desarrollar o a aprender esas habilidades sociales que necesitan en la vida. Y lo peor es que además ya están desarrollando esta adicción a las nuevas Sí, a la tecnologías tecnología, y de verdad es una adicción, o sea, Sí. tú les ves el síndrome de abstinencia cuando los castigan y te dicen, no, es que le quité la tablet una semana, ¿no? O 2 días y está súper Sí. irritable, Qué pedo. está muy agresivo, Sí, su se síndrome mueve de por todos abstinencia, lados. ¿no? Sí, Qué entonces, pedo. o sea, es una adicción real, hay que tener cuidado con eso. ¿Y Uy. cómo los vas a ingresar? O sea, ahí cómo puedes ayudarlos a los niños. ¿Cómo los anexos? Una ¿Cómo nalgada. Sí. No, Siempre ya ves la ley solución. chancla. Antes era así, pero ahora qué onda, no, ya no les Ah, pegan a los ¿Una morros. nalgadilla todavía? Tú eres de esa idea, a ver. No.
¿Tú qué piensas al respecto? Ella es pro. Justo acaba de salir, ¿no? La ley esta de que ya de la ley protección de chancla. los mejores Exacto. de los menores. Ajá, que ya Sí, está güey. prohibido y ya está súper castigado. Antes No. volaba la chancla cuando hacías Sí, algo, ¿no? No, le asomaba la chancla a la te- mamá y era así Exacto, como... güey. Pero cuando ya te pasabas de lanza, ya volaba esa madre, güey. Y ahora ya no, o sea, realmente es muy complicado educar a un niño y no sé cómo controlarlo, ponerle los límites para que no se pase de lanza, güey. Ujú. Es que los límites tienen que ser asertivos, no agresivos, ¿no? El problema es que Estamos mal. El problema es que la chancla era el límite Ahí agresivo. la importancia de la terapia, amigo. Sí. Sí. Pues Ah, vale. los tiempos cambian Gacho. y terminan como Pues esta sí, plática. está pasando y Anelis. está cambiando. Gracias Gracias a ustedes. por visitarnos, gracias por abrirnos otro panorama de ver esta cosa de los niños. ¿Por qué? Porque ahora los papás están en más Claro. contacto con los niños. Sí. Y yo Sí, creo que estás es en casa, una güey. buena parte, ¿no? Ujú. Para que vean todas esas acciones. Ujú, sí. Nos diste tu top 5 de actividades que debes de vigilar, ¿no? Para que ellos estén bien. ¿Algo más que deseas agregar? Pues que se conozcan muy bien para que puedan entenderse, entender pensamientos, entender emociones, por qué hacen las cosas que hacen y pues cómo eso puede afectar a los Al niños, niño, ¿no? En el siempre. caso de que seas papá o que te toque cuidar, porque a veces pues no son los papás, son los abuelitos, son los tíos, entonces eso también influye. Exacto, Sí. todos influyen y pues que le demos la importancia a la inteligencia emocional, la importancia que tiene. Ujú. Y que vayan al psicólogo todos. Que vayan al Ujú. psicólogo, Todos. exacto. Vayamos. Exacto. Vamos. Sí, ¿verdad? Ya Que- vamos. Que sigan infantilmente también. Eso estaría Sigan chido. infantilmente. Ajá, dinos tus redes sociales antes de irnos para que todos te Es puedan esa, seguir. ¿no? Infantilmente. Facebook. Ajá. Ajá, sí, ya. Ya ves, por no ir al Tiene psicólogo. problemas de memoria y de atención. Bueno, no. No era el Oh, psicólogo. perdón, ¿no? Perdón. Ay, Un Pero- diagnóstico a tiempo van a hubiera aparecer estado ahí mejor. sus redes. Gracias, Anelis. Sí. ¿Hablan algo más? No, pues agradecer más que nada pues toda la atención, que hayas contestado nuestras preguntas, Dudas. que también hayas disfrutado, ¿no? Este momento así como nosotros, que te lo hayas pasado muy chido. Gracias. Y pues de verdad que lo sigan. Ahora sí que es importante que vayan a terapia y pues nos vemos en la siguiente emisión. Jorgito, No, ¿algo más? gracias, Anelis. Pues sí es muy importante. Yo creo que es una parte ahorita esencial para los niños cuando regresen a las clases porque creo que sí va a ser muy importante para ellos y que se comuniquen contigo, ¿no? Exacto. Gracias, Sí. Ale. Muchas gracias, la pasé muy, muy chido. Gracias por la invitación. Gracias. Y mí mismo, gracias por vernos. Síganos Citadinos MX en todas las redes sociales. Vayan al psicólogo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bye. Bye.